Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, estamos ahora revisando el tema adición de polinomios. Bien, aquí vamos a desarrollar 3 ejercicios con los cuales usted pues podrá reforzar académicamente el conocimiento que ya se le dio en la tutoría virtual. Aquí tenemos el ejemplo 1, nos dice observa cómo se aplican los dos procesos en la siguiente suma de polinomios. Bien, hay dos procesos para sumar o adicionar dos polinomios, el proceso horizontal y el proceso vertical. Nosotros vamos a ejercitarnos en el proceso vertical, que es el más utilizado, que es el más fácil de resolver y que daría el mismo resultado. Bien, consiste en lo siguiente. Primero, tenemos que observar el polinomio que nos dan. Sí, los dos polinomios. Aquí tengo 2x a la 3 más 5x más 3 y más 2x al cuadrado. Ese sería el primer polinomio. Bien, entonces en ese primer polinomio yo tendría que ordenar ese polinomio. ¿Y cómo se ordena un polinomio? Se ordena en base a la potencia de la variable que está indicada en ese polinomio. En este caso, la variable que está utilizando el polinomio es la variable x. Entonces, si yo tengo x a la 3, ahí va x a la 1 y más adelante está x a la 2, entonces yo tengo que ordenarlo en forma descendente, es decir, desde el mayor al menor exponente en la variable x. Entonces tengo 2x a la 3, debería ir después de esto, después de este término, debería ir 2x al cuadrado. Luego 5x y después el número independiente, el término 3. Entonces, hemos ordenado ya aquí la expresión o el polinomio de forma descendente a raíz o en base al exponente de la variable. Entonces, tenemos 2x a la 3, ahí ponemos más 2x a la 2, más 5x y más 3. Dese cuenta que el exponente en la primera variable, en la variable x, la que tiene el primer lugar, estaría elevado a la 3, le iba bajando elevado a la 2 y va bajando elevado a la 1. Así de esa manera es que tenemos que ordenar nuestros polinomios, siempre en base al exponente de la variable. En el segundo polinomio ocurre algo similar, entonces tenemos que ordenar y queda x a la 3 menos 3x a la 2 más 4x y menos 5. Una vez que están ordenados los polinomios, yo tengo que sumarlos de manera vertical, colocando los términos semejantes debajo de términos semejantes. Es decir, las x a la 3 con los x a las 3, los x al cuadrado con x al cuadrado, las x con las x y los términos independientes con los términos independientes respectivamente. Bien, una vez que tenemos ya ubicado todo en orden y uno debajo del otro, entonces ahora sí podemos sumar uno por uno los términos. Entonces tenemos aquí 2x a la 3 más 1x a la 3, 2 más 1 me daría 3x a la 3. Recuerde que cuando sumamos fracciones o sumamos cantidades algebraicas, ¿sí? O términos semejantes, en este caso un coeficiente con una variable elevado a un exponente, sumamos los coeficientes. Lo que se suma son los coeficientes, es decir, los números que están acompañando a esa letra. En este caso 2 y 1. 2 más 1 me da 3. Y conservamos la misma parte literal, es decir, la misma letra con el mismo exponente. ¿Sí? En esa parte no habría variación. Bien, entonces 2 más 1 sería 3x a la 3. De aquí tengo la siguiente suma. Tenemos un número positivo y un número negativo. Más 2 y menos 3. Entonces tenemos que restar y conservar el signo del número mayor. En este caso el número mayor es 3. Entonces el resultado sería con signo negativo. 3 menos 2 me quedaría 1x elevado al cuadrado. Muy bien. Listo. Luego tengo que seguir haciendo lo mismo en cada uno de los términos. Entonces aquí tengo más 5 más 4 me da más. 5 más 4 me da 9. 9x. ¿Listo? Y luego tengo menos 5 más 3. A ver, 9x. Voy a poner bien esa x que salió un poquito mal. 9x, ahí sí. Y más 5 más 3 y menos 5, como son signos distintos, el uno es positivo y el otro es negativo,
se restan y se conserva el signo del número mayor. El número mayor en este caso es el menos 5. Entonces va la respuesta con menos, negativa. 5 menos 3 me daría 2. Entonces yo tengo ya el resultado de la suma de esos dos polinomios, ¿sí? La suma de dos polinomios me va a dar otro polinomio resultante, digámoslo así, que tiene el mismo grado de los polinomios, del polinomio que tenga el mayor grado. En este caso los dos tienen el grado 3. El grado 3 significa que el exponente mayor de las variables, la variable que se está utilizando, es elevado a la 3, es de grado 3. ¿Listo? Entonces, mire, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, tenemos que ordenar los polinomios, ordenarlos de manera descendente con respecto al exponente de las variables que se está utilizando. En este caso, estamos utilizando la variable x. Como la variable x tiene exponente 3, exponente 2 y exponente 1, es obvio que tengo que poner primero el exponente 3, después el que tenga el exponente 2 y por último el exponente elevado a la 1. ¿Sí? Y así mismo hago con el siguiente polinomio, lo ordeno y luego voy poniendo en forma vertical debajo de los términos semejantes. Por ejemplo, si yo tengo x a la 3, 2x a la 3, el que estaría debajo de ese 2x a la 3 es el otro término que tenga x a la 3. En este caso sale 1x, está ahí 1x a la 3. ¿Listo? Y así hacemos con los demás términos y a la final sumo, voy teniendo en cuenta los signos. Cuando son dos signos diferentes se restan, cuando son signos iguales se suman y cuando son signos distintos o diferentes se restan y se conserva el signo del mayor número. En este caso el 3 es mayor que el 2, por eso la respuesta aquí sale negativa o signo menos. Y en el caso de acá, de los términos independientes, tengo más 3 y tengo menos 5, entonces tengo que restar, ¿sí? 5 menos 3 y conservo el signo del número mayor. En este caso el número mayor es 5 porque 5 es mayor que 3 y coloco el signo menos como resultado. Entonces resto 5 menos 3 y me da menos 2. ¿Listo? Este sería el resultado del primer ejercicio. Ya resolvimos el primer ejercicio. Vamos a resolver el siguiente, es decir, el que está aquí. Vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer lo que nos dice el ejercicio y luego vamos en consecuencia, es decir, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a proceder a realizar las operaciones que nos soliciten. ¿Sí? Entonces dice, al adicionar x más y más x al cuadrado menos 6y al cuadrado y la expresión x al cuadrado menos 3y al cuadrado más 6xy, se puede proceder de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar el resultado. Vamos a encontrar el resultado de esos dos polinomios. Entonces, como les digo, primero tenemos que ordenar el polinomio y tenemos aquí x al cuadrado, ¿sí? Después debería seguir x a la 1, tenemos 8x a la 1 positivo, más 8x a la 1, xy, x a la 1, y a la 1, ¿sí? Y luego tendríamos el otro término que es menos 6y al cuadrado. Bien, de esa manera ya he ordenado el primer polinomio. Vamos a observar el segundo polinomio y también nos damos cuenta que está en desorden. Vamos a ordenarlo. Entonces tendríamos x al cuadrado, que iría aquí debajo de su término semejante, x al cuadrado. Ahí sería más 6xy. Y luego tendríamos menos 3y al cuadrado. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos todo ordenado y todo con términos semejantes ubicados de manera vertical, entonces lo que tenemos que hacer es sumar, ir sumando. Entonces, una x al cuadrado más una x al cuadrado, 1 más 1 me da 2x al cuadrado. Recuerde que solo sumo los coeficientes y la parte literal queda tal cual, igualita. Entonces no tengo que cambiar nada en la parte literal. Aquí sumo 8 más 6 positivos, me da 14. 14 que x, y. Después tengo menos 6y al cuadrado menos 3y al cuadrado. Cuando son signos iguales también se suman.
y aquí tengo dos signos iguales, dos negativos, la respuesta es negativa. Se conserva el signo de ambos y ahora sumo 6 más 3 me da 9y elevado al cuadrado. Entonces he encontrado o he resuelto la segunda adición de esos polinomios. X al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado, 8xy más 6xy, 8 más 6 me da 14xy. Menos y menos 6y al cuadrado y menos 3y al cuadrado se suman y se conserva el signo de ambos que es negativo. 6 más 3 me da 9y al cuadrado. Listo, hemos resuelto el segundo ejercicio. Ahora por último vamos a resolver este ejemplo, el ejemplo tercero, el ejemplo que dice aquí, ejemplo 2. Bien, para hallar la expresión algebraica que representa el perímetro de la figura 2, se puede proceder así. Entonces nos están diciendo que de esta gráfica vamos a representar la expresión algebraica del perímetro. Entonces tenemos que tener claro el concepto de perímetro. ¿Qué es perímetro? Bien, vamos a primero graficar. Bueno, aquí está graficado el ejercicio. Está graficado y vemos que esto es un rectángulo, ¿sí? Que tiene 4 lados, pues no, 2 lados iguales y 2 lados iguales, ¿sí? Es decir, el ancho de arriba y el ancho de abajo, de la parte inferior, tendrían el mismo valor. En este caso, x al cuadrado menos 5x más 1. Y el largo de cada lado también tienen el mismo valor porque son iguales. 7x más 4 y 7x más 4. Entonces están expresados en forma de polinomios. Entonces vamos a tener que sumar, porque el perímetro, esa es la parte que deberíamos saber, el perímetro es igual, o sea, el perímetro de un cuadrilátero es igual a la suma de todos sus lados. Entonces, yo puedo sumar, por ejemplo, lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4, L sub 4. Ok, ahí tengo expresada la fórmula o la expresión matemática por medio de la cual yo puedo calcular un perímetro de alguna figura cuadrilátera o un rectángulo en este caso, siempre y cuando tenga los valores de cada uno de estos variables, de L1, L2, L3 y L4. Es decir, del lado 1, lado 2, lado 3 y lado 4. Sí, porque son 4 lados que tiene un rectángulo. Pero, si yo coloco aquí lado 1, a este le pongo lado 1, a este le pongo lado 2, a este de acá le pongo lado 3, y este lo represento como el lado 4. Entonces me doy cuenta que el lado 1 y el lado 3 son iguales y que por lo consiguiente el lado 2 y lado 4 también tienen la misma dimensión, es decir, son iguales. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, voy a hacer un artificio para hacer más rápido el ejercicio. Como tengo 2 lados iguales y otros 2 lados iguales, yo puedo poner 2 por ese lado, cualquiera de los 2 lados, por lado 1, por ejemplo. Más, y asimismo 2 por el lado 2. Y de esa manera simplifico el cálculo de esta expresión. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Porque recuerde que cada lado representa un polinomio y se me haría muy largo, se me haría más tedioso, se me haría más complicado realizar, como me he expresado aquí, la fórmula del perímetro. Pero como yo sé que el lado 1 y el lado 3 son iguales, pues yo puedo multiplicar por 2 el lado 1 y me va a dar el mismo resultado. Lo mismo con el lado 2 y el lado 4, pongo 2 por lado 2 y me va a dar el mismo resultado que sumar lado 2 más lado 4, y en el otro caso, en el caso del lado 1 y lado 3, que sumar ambos lados. Entonces me hace mucho más fácil. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar, ya tenemos una expresión, ¿no?,
de la cual lo único que nos faltaría es reemplazar o sustituir los valores de las variables. En este caso las variables serían L1 y L2. Entonces pongo 2 que multiplica con cuánto sería el L1. L1 sería x al cuadrado menos 5x más 1. Le pongo x al cuadrado, ¿sí? El valor de L1, x al cuadrado menos 5x, dice ahí. Vamos a borrar menos 5x. ¿Ok? Y más 1. Listo. Después tengo más, sigo desarrollando la ecuación y encuentro que tengo la fórmula y encuentro que tengo este signo más. Sigo con el signo más y pongo el 2 y luego abro paréntesis que multiplica con, perdón un ratito, que multiplica con el lado 2. El valor del lado 2, en este caso el lado 2 tiene el valor de 7x más 4. 7x más 4. En ese momento yo he simplificado los cálculos al hacerlo de esta manera. Usted lo puede hacer como está aquí arriba expresado en la primera fórmula. L1 más L2 más L3 más L4. Pero se le va a hacer más complicado, se le va a hacer más largo. Y recuerden, chicos, que de pronto en un aporte, en un examen, en una evaluación, yo tengo que ganar tiempo. O sea, el tiempo es mi peor enemigo en ese caso. Entonces yo tendría que simplificar los cálculos. Entonces eso es lo que les estoy enseñando, ¿sí? Entonces tengo aquí que multiplicar el número 2, ese número entero, por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces yo multiplico 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado, ¿sí? Más por menos, menos, 2 por 5, 10, x. Recuerda que cuando multiplicamos un número entero por números algebraicos, se multiplican solamente los coeficientes y se conserva la misma parte literal. En este caso, x al cuadrado, x. Y por último, tengo que multiplicar el 2 por 1, más por más me da más, 2 por 1, 2. Ya tengo resuelto el primer paréntesis. Vamos a resolver el segundo. Aquí tengo más 2 por más por más me da más, 2 por 7, 14x. Y tengo más por más me da más, 2 por 4, 8. Entonces mire que ya tengo prácticamente resuelto mi ejercicio. Lo único que me toca ahora es reducir términos semejantes y dejar ordenado el polinomio. Entonces procedo a eso. Bien, me doy cuenta que hay un x al cuadrado y ya no hay más x al cuadrado, entonces quedaría 2x al cuadrado igual, porque no tiene más términos semejantes. Voy tachando lo que ya voy resolviendo para no confundirme. Luego tengo 10 menos 10x más 14x, son signos diferentes. Recuerden, chicos, signos diferentes se restan y se conserva el signo del número mayor. En este caso, el número mayor entre 14 y 10 es 14. Entonces tengo que poner el número positivo. Perdón, el signo positivo. Positivo. 14 menos 10, 4. ¿4 qué? 4x. No me puedo olvidar de la parte literal, o sea, de la letra, de la variable. Y por último, ya tengo estos dos también. Y por último, me quedaría sumar. Más 2 y más 8 me da más 10. En este caso sumo más 2 más 8 porque tienen el mismo signo. Entonces tengo, la respuesta sería perímetro es igual a 2x al cuadrado más 4x más 10. Ese sería nuestro resultado en forma de polinomio del perímetro de esta figura geométrica o de este rectángulo que nos han expresado en este ejercicio. ¿Listo, chicos? Les recuerdo, vamos a revisar nuevamente, ¿sí? Cuando a mí me dan un cuadrilátero, un rectángulo, un cuadrado, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Los lados opuestos son iguales. Es decir, el lado 4 en este caso y el lado 2 tienen la misma dimensión. Y por lo consiguiente, el lado 1, lo que es el ancho,
en la parte superior y el ancho en la parte inferior, lado 1 y lado 3, también son iguales, ¿no? Como la fórmula de perímetro me dice que tengo que sumar todos sus lados, me resultaría tedioso, me resultaría más difícil estar sumando todos estos lados, uno, más el otro, más el otro. O sea, lado 1 más lado 2, más lado 3, más lado 4. Se me haría muy amplio, es muy amplia la suma. Entonces, para simplificar esa suma que se me hace muy amplio o muy tedioso, yo voy a tomar, como son iguales, lado 2 y lado 4, entonces lo multiplico por 2, cualquiera de los dos lados. En este caso, el lado 2 lo multiplico por 2 porque son iguales, ¿sí? Es como que estuviera sumando, 2 más 2, ¿cuánto me da? Me da 4, ¿no es cierto? Pero si yo tengo a este 2 más 2 lo expreso como 2 multiplicado 2 veces el 2, ¿cuánto me da? 4. Es lo mismo. Lo he expresado de esta manera y eso es lo que he hecho aquí. Entonces, si los otros dos lados que son iguales son el lado 1 y el lado 3, entonces pongo 2 por el lado 1 o puede ser por el lado 3 indistintamente y me va a dar el mismo resultado. Entonces, de esta manera yo simplifico los cálculos, ¿no? Y recuerde que en matemáticas lo importante es, o no tanto lo importante, sino lo que siempre uno busca es simplificar los cálculos, es simplificar los ejercicios, de hacerlo de manera más reducida, más fácil. Buscar el camino más fácil para hacerlo de manera más rápida. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Una vez que ya tengo expresado esa forma o esa fórmula, entonces yo puedo proceder. Entonces, ¿cuánto valdría L1? Entonces pongo 2 por x a la 2 menos 5x más 1. Más, se suman porque el perímetro siempre es positivo, se suman. Y tengo el otro término, 2 por L2, que es 7x más 4. ¿Ya? Al desarrollar los paréntesis, multiplico el 2 por cada uno de los términos del primer paréntesis y el otro 2 también por los términos del otro paréntesis. Resulta que hay polinomios en ambos paréntesis, entonces me dan 2 polinomios, los sumo, reduzco términos semejantes y encuentro el valor final. Esta sería la respuesta del ejercicio que nos han dado. Entonces, listo chicos, eso sería todo. Recuerde que hay que tener cuidado siempre con ¿qué? Con los signos, hay que tener cuidado con las operaciones indicadas, lo que es suma, lo que es resta, lo que es multiplicación, y lo que es división, si lo hubiese, también es división. Hay que tener mucho cuidado con eso. También tenemos que tener en claro la fórmula de los perímetros, áreas, otro tipo de elementos que nos van a pedir de las figuras geométricas. En este caso nos pidieron el perímetro. ¿Listo? Y lo resolvimos. Bien chicos, espero que haya sido de mucha bendición, de mucha ayuda este tutorial y así seguiremos enviando más tutoriales de refuerzo académico para que usted pueda avanzar más con sus estudios, ahondar más, a profundizar más, practicar más ejercicios, ¿sí? Y lo bueno del video es que usted puede retroceder, puede parar, puede retroceder, adelantar y usted puede verlo cuantas veces quiera y de esa manera va a entender mejor o va a comprender mejor el desarrollo del ejercicio. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y adelante con sus estudios.